Ya estamos en vivo en Facebook. Buenas noches, esto es Horas de Lucha, como todas las noches de lunes a viernes, desde hace ya 71, 72 eh, ediciones, transmitiendo desde el sur del Perú, Américo Vera, y desde Washington, D.C., Jeffrey Quien. Esta noche es una noche un poco decepcionante porque vamos a decepcionarlos, porque les habíamos prometido que íbamos a tener una fiesta CDS irónica, sarcástica, en el sentido de que, bueno, por lo menos es festejar la libertad de escoger. Nosotros, ya hemos dicho, Jeffrey y yo, no hacemos ese tipo de, no lo consumimos, no tenemos ese consumo, no lo hacemos. Sin embargo, consideramos que la libertad es primero y el derecho a qué es lo que voy a consumir para yo tratar de curarme es inherente a los derechos humanos. Eh, pero ¿por qué vamos a cancelar esta fiesta COVID? A la que ya teníamos mucha gente que quería venir, quería acompañarnos, quería mostrar su decisión de rebeldía, de decir, pues no estoy de acuerdo con que me nieguen este derecho. Pero sucedió ayer algo terrible, aparecieron bueno, una investigación en el Congreso, se mostraron unos audios vergonzosos, unos audios, gracias a este señor Alarcón, que, bueno, tiene toda una historia, pues, de enfrentamiento ante Vizcarra y sobre todo en un tema muy terrible como es el de Chinchero, en que es un aeropuerto que envuelve en corrupción cuando era ministro de Transportes al actual dictador. Estos audios de la vergüenza, pues hicieron pensar a muchos me llamaban, muchos nos llamaban, muchos mandaban mensajes diciendo que esto ya se iba a resolver muy rápidamente y que pues la caída del régimen estaba pronta. Pues esto no sucedió, es un poco difícil, ya vamos a ver cómo es que se necesitan, la cantidad de votación es alta, faltan por lo menos unos 20 votos, pero vamos a ver qué pasa. Sin embargo, durante hoy día, desde muy temprano, hemos podido escuchar y leer las manipulaciones mediáticas y de los caviares, pues, de los caviares en línea, de los caviares que están todo el tiempo opinando y opinando como siempre. No me extraña ya el doble rasero de la progresía peruana y sobre todo de la progresía limeña. Cuando el que rompe las reglas es de tu mancha, pues entonces minimizas la felonía y minimizas al felón. Y solo poniendo un ejemplo nada más, cómo hicieron con la abuelita progre, ¿no? La de Chalinas Verdes, y que luchaba contra la corrupción, cruzando los brazos, ¿se acuerdan? Flanqueada, claro, por personajes rentados, actores que hacían lo que saben hacer, actuar, ¿no? Eso sabían hacer, actuar por un pago, y que no tenían problema, pues, de prestar su imagen para inmensos y costosísimos carteles por el no a la revocatoria, al que, pues, mucha gente se preguntaba, ¿de dónde sale esa cantidad de dinero para poner tal cantidad de esos inmensos carteles en pleno Javier Prado? Esos son carísimos. Pero bueno, no tenían problema de prestar su imagen y pues no apoyaron, mejor dicho, el no a la revocatoria. ¿Los podemos culpar? Pues no, porque finalmente les estaban pagando, ¿no? Y ellos son actores, sin embargo, colaboraron. Y la corrupción de Odebrecht lo logró y el daño está hecho, pero eso no le importa pues a la progresía, porque la tía chévere, hoy gracias al COVID, ¿no? Hay una gente que gracias al COVID tiene muchísima suerte, ha recuperado su libertad. Bueno, la tía chévere hoy día cumple arresto domiciliario, feliz en su depa frente al mar. Y bueno, ¿y por qué está en una prisión domiciliaria dorada? Por pedir y recibir 10 millones de dólares de Odebrecht. 10 millones de dólares, pero todos sabemos que recibe y lo que hace es toda una cadena
una cadena de corrupción. Tiene 70 años, lupus, y es población vulnerable. La cuarentena en Naplo es mejor que en Santa Mónica, porque ya hemos visto una de las peores tonterías de la cuarentena es que es tan imposible detener esto que hasta en la cárcel te contagies. Pues entonces, no nos extrañe que en unos años, estoy hablando de los progres, pues, en unos años, un documental pagado con nuestros impuestos le lave la imagen y la pinte como la luchadora social que tuvo que resistir heroicamente la prisión política del capitalismo opresor. Pues es ese doble rasero el que hoy día ha reinado, el que hoy día ha colmado todas las pantallas y todas las primeras planas y todo el Twitter, toda la maquinaria del periodismo, de la media, está vendida. Toda, toda. Esto es increíble. Ayer conversábamos con Jeff. Buenas noches, Jeff. Disculpa que que me haya extendido tanto, pero era necesario. Bien, Ayer, ayer conversábamos contigo, pues, y decíamos, es que no se puede cantar victoria tan rápido, porque esto nos va a costar a nosotros y nos va a costar un montón. ¿Por qué? Porque va a salir del fisco, que son nuestros impuestos, va a salir un montón de plata a pagar a los corifeos, a los periodistas estos que, bueno, hoy día le han sacado el ancho, pues, a todos menos a Vizcarra, le han limpiado la cara a Vizcarra, y bueno, ya hemos visto, ya vamos a tratar de los cuatro fundamentales, si podríamos decir, pretextos para que el discurso apoye al dictador, ¿no? ¿Cómo estás, Jeff? hola, ¿cómo estás? Y ya solamente para acotar a lo que tú has dicho, ¿no? Sobre revocar o no revocar. Por no revocar a la señora Susana Villarán, ¿cuánto le va a costar al contribuyente limeño? Bueno, al contribuyente de Perú, porque los peajes los pagamos todos los peruanos al final de cuentas. Por no revocarla, y la escucha era la misma, no dejemos que termine su periodo porque si no va a venir Exacto. un periodo de caos que termine la señora. Bueno, se invirtió un montón de dinero, la campaña fue pagada por la corrupción, con empresas corruptas que siguen operando en Perú y que tienen a mucha gente en planilla, y la señora Villarán junto con su grupo metieron en un lío que va a durar, no sé, ¿cuánto es la concesión de los peajes en Lima? Creo que Uf, años. habría que buscar, ahorita lo Un busco. problema serio ahí. Lo mismo sucedió con el señor Alejandro Toledo. Notoria incapacidad moral, con las escapadas, con las señoritas de la noche o las damas Las ocultas, autosecuestros, los autosecuestros. los autosecuestros, un mentiroso que negó a su hija también, como el paisano Toño Ceballos. Se propuso una vacancia, pero el Congreso y los grupos de interés dijeron no, hay que esperar que termine en nombre de la estabilidad política del Perú. Bueno, no se le vacó al señor Toledo. ¿Y qué sucedió? En el último año de su gobierno, entregó una concesión a dedo por la interoceánica y pidió 30 millones de dólares de soborno. 30 millones de dólares de soborno por no revocarlo a tiempo, por no revocarlo por incapacidad moral. La moraleja de esto es que con los políticos hay que ser implacables. A la primera falta que cometen hay que destruirlos, sacarlos del poder para siempre, porque les das un día más con poder y es demasiado tarde. Un día más con poder es demasiado tarde. Ahora es la hora de vacar al señor Vizcarra por incapacidad moral. Y al señor Vizcarra se le han dado demasiadas oportunidades. Tú has mencionado, Américo, ya en los el primer año de gobierno, lo que sucedió con el proyecto de Chincheros, que es la estafa de Chincheros,
que emitieron una adenda por lo demás, ¿qué término le puedo decir? Ilegal, bueno, no es ilegal porque la han firmado ambas partes, entreguista, yo creo que le pondría el nombre de entreguista, entregando el patrimonio del país a una empresa en la cual la hermana del entonces primer ministro Zavala era miembro del directorio, gerente, algo así. Pero lo más interesante que para conectar los puntos entre lo que sucedió en esa época y lo que está sucediendo ahorita, es que el Contralor Alarcón les dijo, no, este contrato no lo puedo aprobar por la adenda, porque es una adenda nociva al país y es una adenda ilegal. En ese momento era una adenda ilegal. Entonces, existe un audio en el cual estaba el presidente dictador Martín Vizcarra, estaba el ministro Zavala y el ministro de Economía en ese entonces, Thorn, en el cual hablan a la oficina del Contralor, el Contralor creo que fue a la oficina del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le estaban explicando las bondades del contrato de la estafa de Chincheros, y por ahí le ofrecen un soborno de $1 millón, si mal no recuerdo, que era el presupuesto que estaba pidiendo la Contraloría. O sea, el soborno lo íbamos a pagar también nosotros, ¿no? El soborno salía del fisco y iba a ir a la Contraloría. El Contralor dijo no e iniciaron una campaña sangrienta contra Alarcón que terminaron destruyéndolo por una jugada que hicieron con el Congreso, con el anterior Congreso, con el Congreso que fue cerrado ilegalmente. Salió el señor Alarcón le hace un juicio al Estado y se hace reponer al cargo, pero bueno, no, el cargo de Contralor ya está ocupado, pero se hace reponer al cargo. En la sentencia dice que tienen que pagarle una indemnización, o sea, el gobierno, o sea, nosotros, el contribuyente peruano tiene que pagarle una indemnización al señor Alarcón porque lo han votado realmente, ilegalmente. Luego se hace elegir miembro del Congreso y le está dando el vuelto al señor Vizcarra. Le está dando el vuelto. O sea, es la segunda vez que Alarcón y Vizcarra se enfrentan por el mismo tema de corrupción. En la primera vez ganó el gobierno, ganó el presidente, el dictador Vizcarra, con una campaña mediática increíble. Pues ustedes pueden contar las portadas que le dedicaron a Alarcón, le dijeron de todo. Ahora Alarcón le está dando el vuelto nuevamente y lo va a hacer vacar, y el Congreso tiene que vacar al señor Vizcarra, porque con el político hay que ser implacable. A la primera que falla hay que sacarlo para siempre, y ese es un problema recurrente en Perú, que perdonamos mucho a los políticos. Los políticos golpistas que promovieron el golpe de Estado, el cierre del Congreso, regresaron al Congreso o se han reciclado como empleados del Estado y en buenos puestos, ¿no? Algunos se van de embajadores, otros traicionan los partidos y los mandan de agregados culturales. Y ese es el problema del país, que perdonamos demasiado a los políticos. El político, a la primera que falla, tenemos que expectorarlos. Sí, Y en el sí, caso perdón. del señor Vizcarra, ya son demasiadas las mentiras, por favor. Ese señor es un mitómano. Son demasiadas las mentiras que nos está diciendo. Siempre miente. Inclusive ayer mintió también. Así es. Y bueno, hemos hecho pues una pequeña lista, porque en realidad es inmensa, ¿no? Es inmenso todo las tropelías, las tonterías, las idioteces que escriben sin lógica, falaces, para defender al dictador, para defender a, bueno, y todos, ¿ah? Estamos hablando de todos, Rosa María Palacios, etcétera, etcétera. Están, pues, por ejemplo, ¿no? Rosa María Palacios dice, es una simple coordinación. Y es eso, ¿no? Tenemos cuatro, hemos recopilado cuatro pretextos, dice, es una simple coordinación. Luego, la otra es, ya, que se haga la investigación, pero no ahora.
que se haga pues, el 29 de julio del 2021. La otra es, sería una irresponsabilidad en estos momentos de muertos y pandemia. Ah. Y el cuarto pretexto, que es uno de los que más me gusta, es, el otro es peor. Pues bien, vamos a empezar a hablar de la primera, ¿no? De la una simple coordinación. Lo que dice muchos, y para comenzar, Rosa María Palacios, ¿no? Que es, pues, pucha, la moralidad hecha mujer. Ella dice que es una simple coordinación, y yo le pregunto, ¿es una simple coordinación descubrir que una organización mafiosa sacrifique a su asistente? Ahí se escucha, haciéndola aceptar responsabilidades en una investigación fiscal. Desde la lógica de los penalistas que desnaturalizaron el derecho en el Perú, una organización mafiosa ha tomado el Estado, así como lo hicieron, así como hicieron esa lógica, como relacionaron lógicamente a este delito de asociación ilícita para delinquir, lo utilizaron para fuerza popular. Pues bien, de esta manera podemos decir que una organización mafiosa ha tomado el Estado y está dispuesta a mentir ante el Congreso para mantenerse en el poder. Pues entonces es una asociación ilícita para delinquir, podría ser, ¿no? Una simple coordinación es que varios en la misma conversación se coluden para mentir ante la comisión congresal y encabezados por el presidente de la República, que lo único que hace es tapar su mentira. Un tipo mentiroso. Bueno, la Corte Suprema ya tiene harto, bastantes sentencias. Y dice, por ejemplo, al respecto de este delito, que tiene como notas características la estabilidad, ¿no? Es estable todo eso, permanencia del acuerdo asociativo, estabilidad y permanencia del acuerdo asociativo, cierta inconcreción sobre las infracciones punibles a ejecutar, cierta consistencia y cierta organización jerárquica. O sea, reparto de funciones, planificación, aunque no exacto o definida, de su actividad delictiva. Ojo con eso. Entonces, una simple coordinación en la que peligraba la seguridad, ¿no?, de ellos, de tener al fiscal de su lado, un fiscal corrupto. Y como en toda mafia, la organización paga el abogado. No te preocupes, yo pago el abogado. Y bueno, si te comes cana, pues no te preocupes que tu familia va a estar feliz. Bueno, no ha dicho eso, pero estamos metiéndole parte del guión de esta terrible película mafiosa que estamos escuchando. Es una radionovela mafiosa. Bueno, ¿quién paga el abogado? Un tal Oscar y el mismísimo presidente. ¿Es una simple coordinación tener un fiscal corrupto de tu lado? Bien, el artículo 113 es clarísimo. Vacancia de la presidencia de la República por permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Moral o física declarada por el Congreso. Pero en este caso estamos hablando de moral, porque este señor miente descaradamente, no deja de mentir. Y sin embargo se le perdona y se le perdona. Una simple coordinación. ¿Tú crees que fue una simple coordinación, Jeff, lo que hemos escuchado en esos audios? No hay simple coordinación ahí, pues se han juntado para cometer un delito y el delito es encubrir otro delito que, bueno, algo que se podría convertir en delito, que son las visitas de este señor Swing a Palacio de Gobierno, que le preguntaron cuántas veces fue y el señor Vizcarra mintió, porque antes lo que ocasionó todo este problema para el poder, para el Palacio de Gobierno, para el dictador Martín Vizcarra, es porque mintió cuando le preguntaron quién era este señor Richard Swing y dijo de que era alguien que había ayudado en la campaña y al cual no conocía. ¿Por qué el presidente Martín Vizcarra no dijo la verdad? Sí lo conozco, ha colaborado en la campaña, es amigo mío y
bueno, que diga que es un buen músico, sin serlo, ¿no? O un buen estratega político, no sé, pues puede decir cualquier cosa. Pero ¿por qué mintió? O sea, ya parece que es una patología del señor Martín Vizcarra mentir y mentir y mentir. ¿Cuál es su problema con la mentira? Y el día de ayer ha vuelto a mentir, diciendo de que lo están vacando porque el Congreso no quiere aprobar la prohibición de que sentenciados en primera instancia no puedan postular a cargos públicos. Esa ley ya existe. Aún así, ha sido aprobada ahora por el Congreso de la República, creo que ha sido aprobado hoy día, y todavía no se ha convertido en ley porque todavía no ha sido publicada, pero les adelanto que esta ley también es ilegal porque viola el principio del derecho básico. Este es un principio del derecho, ese es un fundamento del derecho de que existen la pluralidad de instancias. Entonces, si es que no, si te condenan a la primera, tú puedes apelar, te condenan a la segunda, tú puedes volver a apelar de acuerdo al proceso, ¿no? Hay 3 instancias, algunas veces pueden haber hasta 4 instancias si es que vas al Tribunal Constitucional, y otras veces pueden ver hasta 5 instancias si es que te vas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué pasa si a Perico de los Palotes, a Juan Pérez, lo condenan en primera instancia, el señor es un político, le prohíben de postular, pese a que es una muy buena persona, un buen candidato, pero en segunda instancia lo absuelven? ¿Quién va a pagar ese error? El Estado tendría que pagar ese error, pero cosa que no va a suceder. Por eso les digo de que esta ley que el Congreso ha aprobado, o este dictamen creo que se llama, no estoy enterado de eso, que todavía no es ley porque no se ha publicado, eh, podría ser, o es anticonstitucional, ¿ah? Es anticonstitucional, porque no es una sentencia definitiva, no es una sentencia de segunda instancia o de tercera instancia. Pero, sin embargo, bueno, la argucia del presidente Martín Vizcarra ya se quedó, ya se deshizo, ¿no? Se aprobó lo que él dijo que era en realidad el motivo por el cual estaban vacando. Luego también menciona de que el señor Alarcón tiene investigaciones ante la fiscalía. Bueno, señor Vizcarra, las investigaciones que tiene el señor Alarcón fueron las investigaciones y los procesos que le ha abierto el propio gobierno cuando Alarcón le dijo a usted que la adenda de Chinchero no va y el proyecto de Chinchero no va. Ustedes en el gobierno le crearon fal estos falsos procesos contra el señor Alarcón. El gobierno fue el que lo hizo, usted fue el que lo hizo, pues no se acuerda el audio que hay cuando estaban ustedes 3 juntos, ¿no? Zavala, Alarcón y Alarcón, y le dicen que esto se tiene que aprobar sí o sí, le ofrecen el presupuesto que la Procuraduría había solicitado, ¿no? $1 millón, algo así, y le dicen, ya bueno, yo te lo doy. Y luego, otra cosa más, el señor Larracón luego mencionó en una entrevista, si mal no recuerdo, que la señora Molinelli, la que había firmado la adenda por encargo del ministro de Transporte, por encargo de Martín Vizcarra, también le había ofrecido algo en una actividad pública, ¿no? Pero que no lo podía probar. Pero él dijo, esto es lo que sucedió, yo no lo puedo probar porque no tengo testigos, es mi palabra contra la palabra de la otra persona. Pero saben que yo le creo más a Alarcón, mi Por país. supuesto. Vizcarra es de Lima, no es mi paisano. Vizcarra no es de Moquegua, Vizcarra es limeño, por si acaso. Igual que Toño Ceballos no es moqueguano, él es tanneño. Entonces, cuando le dicen la banda de los moqueguanos, es falso. Hay que decir la verdad, que no son de Moquegua. Hay que ya deslindar responsabilidades con estos señores que han destruido el país y la han sumido en la miseria. Cuando digo miseria, es una palabra bien seria, porque miseria es por debajo de la línea de pobreza. Entonces hay que tener cuidado. Así es, Jeffrey. Así es. Y sobre todo que el orgullo del moqueguano, pues, ¿no? El de ser todo un caballero respetuoso y como símbolo del moqueguano,
tenemos al Quijote de la ley, al mariscal Domingo Nieto, el conde de Alastaya y pues, el Quijote de la ley, el defensor de la Constitución. Pero bueno, este señor se ha sentado en la Constitución. Esto no es una simple coordinación. Luego, viene el otro pilar de estos progres, que es que se haga la investigación, pero no ahora. Tamaña irresponsabilidad afirmar esto, o pedir esto, o siquiera nombrarlo. ¿Cómo es posible que a un delincuente le vas a dar un año entero, le vas a dar todo el tiempo del mundo con poder, con poder, con todo el poder que el aparato estatal peruano tiene? ¿Cómo le vas a dar tiempo para que, oh, está bien, en el poder queda, limpia todo? No, es facilísimo desde ahí. ¿Cómo vas a ser tan tonto de decir que se haga la investigación, pero no ahora? Que se haga el 29 de julio del 2021. ¿De verdad están pensando bien? ¿Están pensando con la cabeza? De verdad, con tanto que se está descubriendo, tanta felonía. Y hablo de felonía en el sentido de traición, porque me parece que en Estados Unidos felonía es algo menos que un delito, ¿no, Jeff? Calumnia es, sí, es menos de un delito, es Es correcto. menos que un delito, es como una infracción. Pero no, en el castellano felonía es traición. Y el señor, hay un libro sobre eso, como la patología de este señor es ser traicionero. Bien, que se haga una investigación, pero no ahora, Jeff. No, 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 eso no le puedes decir. Bueno, cuando al criminal se le descubre cometiendo un delito, hay que castigarlo inmediatamente, porque uno de los problemas de Perú, uno de los problemas de Hispanoamérica, o uno de los problemas del tercer mundo es la impunidad, que alguien comete un delito y no pasa nada, se va libre nada más, y eso genera una ola de delitos y más crimen. Cuando alguien comete una falta, tienes que corregirlo inmediatamente. Como a un niño que está creciendo y comete una falta, los padres lo corrigen inmediatamente y esa es la forma de hacerlo. No le perdonas ya, por eso te perdono, porque lo va a volver a hacer. Y dada la evidencia que tenemos, que hemos mencionado con el señor Toledo, se le perdonó, que se le puede decir, le investiga. Bueno, la investigación del señor Toledo continúa después de 15 años de haber dejado el poder y el señor Toledo está libre de polvo y paja hasta el momento, porque no se le ha iniciado proceso, hasta donde yo sé ni siquiera se le ha acusado. Hay un proceso de extradición que posiblemente nunca suceda. Se escapó durante el gobierno de su empleado, de su socio, Pedro Pablo Kuczynski, se escapó y yo dudo que va a regresar, pero lo mismo se dijo del señor Toledo, esperemos que termine su periodo y después lo vamos a investigar. Bueno, han pasado 15 años, todavía se sigue investigando a Toledo. Toledo regresó a Perú y siguió mintiendo. ¿No recuerdan ustedes cuando dijo de que el dinero por el cual había comprado una casa de 6 millones de dólares en Casuarinas, un departamento de $800,000, había pagado una hipoteca de $200,000, con un sueldito de presidente que son $20,000 al mes, había pagado todo eso, y el señor miente, ¿no? Dice, bueno, es una herencia de mi suegra. Se le cayó esa... No, primero dijo, esto es una indemnización del gobierno alemán a mi A los suegra, judíos. porque fue asesinado en uno de los campos de concentración. Se cayó esa mentira, dijo que era una herencia de la suegra, se volvió a caer esa mentira y ya después vinieron los acontecimientos. Pero igual que Toledo, un mentiroso, tenemos otra persona que no duda en mentir, miente con una facilidad increíble y eso es extremadamente peligroso. Personas que han trabajado con el señor Vizcarra me han dicho que siempre ha sido así, ¿no? Pues él miente y miente, no hay problema. Él puede decir, puede salir y decirte que la Tierra es cuadrada y te va a decir que la Tierra es cuadrada, a pesar de que todos sabemos que la Tierra es redonda, él te va a decir que la Tierra es cuadrada, te va a seguir mintiendo
a pesar de que uno sabe que es mentira. Entonces, el delito tiene que investigarse y castigarse inmediatamente, mucho más si es con un político, que al político no se le puede perdonar absolutamente nada, nada, porque el político tiene poder y lo quieras o no, el político controla tu vida. Mira lo que está pasando. ¿Qué ha pasado ahora? No te dejan trabajar. ¿Quién ha hecho eso? Eso no ha hecho el virus, eso lo han hecho los políticos. Los políticos lo siguen haciendo. Ya, ya, bien, bien, bien. Se cortó por un momento el sonido. Sí, justamente es al punto al que estamos llegando, Jeff, el virus, porque es que es un punto que nos encanta, pues es lo primero, la razón de estas horas de lucha. Y dice, sería una irresponsabilidad en estos momentos de muertos y pandemia. Y aseguran que es una irresponsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué irresponsabilidad es más? Es necesario. Hoy en día, esta pandemia ha sido utilizada para que muchísima gente, ya estamos viendo solamente con el ejemplo de Villarán, muchísima gente que estaba en la cárcel por corrupción, por nada menos, está libre, está libre. ¿Por qué? Bueno, población vulnerable, enfermedad, qué sé yo, pero irresponsabilidad en estos momentos de muertos y pandemia, ¿cómo es posible? Ahora entiendo, podemos entender cómo es que trabajan pues, estos políticos, estos líderes políticos que están fuera, que ya han podido salir y están moviendo todo porque si se acaba la cuarentena, se les acaba la libertad. Es lógico. Se acaba el COVID, se acaba la libertad de estos corruptos que están libres, como Villarán, que está en su casa en Naplo, en su departamento frente al mar, señores, riquísimo, riquísimo, la pasan muy bien. Así de simple, así nos han mandado al diablo con esta cuarentena, pero mucha gente la pasa muy bien con esta cuarentena, principalmente ellos, piénsenlo, principalmente los corruptos, la gente que debería estar en la cárcel y que hoy día está fuera, esa gente que aún tiene poder, que aún tiene, pues, mucha información que dar de mucha gente poderosa, pues no quiere volver a la cárcel y le favorece totalmente esta cuarentena. Y claro, miren, ¿cómo no les va a favorecer si la gente, o por mejor dicho, el pensamiento progre dice que es una irresponsabilidad en estos momentos de muertos y pandemia? Claro, así piensan. ¿Te parece una irresponsabilidad, Jeff? No, qué responsabilidad, pues toda esta defensa de esta dictadura al final la va a pagar, la paga el contribuyente peruano, porque la prensa no hace nada gratis, ¿no? Solamente para supuestamente concientizar a la población, el gobierno peruano está pagando 144 millones de dólares, de soles a la prensa, pero no es el gobierno peruano, lo estás pagando tú, pues. Y ahora que en esta defensa contra la vacancia va a ser más cara, no sé cuánto les va a costar, pero no es gratis, señores. Esto no es gratis. Los periodistas no salen a hablar lo que hablan, las tonterías que hablan gratis. Hay alguna dádiva de por medio. Me han confirmado de que el Ejecutivo ha presentado dos denuncias, una ilegales, ¿no? Esas denuncias no pueden caminar. Una denuncia por sedición, imagínate, por sedición contra el presidente del Congreso, que es ilegal. No lo puedes denunciar al presidente del Congreso porque es inmune. Los congresistas no tienen inmunidad. Y otra denuncia contra Óscar Alarcón, pues no dice el delito. ¿Quién difundió? Confirma. No, no dice por qué lo están denunciando, pero no, eso no. En el
estricto sentido legal, esas denuncias no sirven para nada. Pero si lo pasamos al ámbito político, posiblemente las acepte pues la fiscalía y las haga correr rápido. No, pero no va a correr. Pero nos demuestra que hay algo bien serio ahí, ¿ya? Hay algo bien serio. Ahora están diciendo que posiblemente aparezcan más audios. Por supuesto que hay más audios, pues. Por supuesto que hay muchísimos más audios. Deben estar ahí siendo vendidos al mejor postor. Hay muchos audios recorriendo. Por eso le decimos al señor, al paisano Martín Vizcarra, renuncie de una vez, no quede mal, no haga quedar. Oye, no te contradigas, Jeff, no es nuestro paisano, él nació en Lima. No es nuestro paisano, pues no, el señor es de Lima, no es moqueguano, no es moqueguano. Pero nos ha decepcionado a todos, pues, ¿no? Pudo haber hecho un gobierno extremadamente bueno porque no tenía ningún compromiso político, pero hizo todo lo contrario, está haciendo todo lo contrario. Bueno, nos descubrimos que sí, pues, ¿no? Y seguramente vamos a descubrir, posiblemente, mejor dicho, descubriremos pues sus vínculos con Odebrecht. Bien, vamos a pasar al último de los fundamentos del discurso progre. Y este pues ya es lapidario. El otro es peor. Ya, se acabó. El otro es peor. El otro es fujimorista, no les importa que sea de otro partido, no, él es fujimorista, es de lo peor. Leí que Hildebrand ha dicho que si entra, si se da que Merino tome el poder, las arcas fiscales se abrirán, yo digo, más abiertas de lo que están, más abiertas de lo que están. O sea, no se dan cuenta que hemos arrojado la casa por la ventana y hemos cerrado la puerta con llave desde adentro y hemos tirado la llave, nos hemos encerrado y hemos botado todo lo que teníamos, lo estamos tirando poco a poco y no estamos dejando trabajar a la gente y no nos estamos dejando comer. El otro es peor. ¿Es peor acaso que la Constitución empiece a funcionar? Porque ya es necesario. Un país democrático, un país con un orden constitucional, un país con un Estado de Derecho, lo único que tiene es el camino hacia el éxito. Señores, estamos 20 años con democracia y lo hemos logrado. Hemos salido de un hoyo profundo, de un hoyo terrible, de un hoyo sin derechos, de la pobreza, de la miseria, de ser considerados lo peor de Sudamérica. Lo peor de Sudamérica. Eso éramos. Pues hoy en día eso ya se ha tirado al tacho. Y aún siguen pensando que el otro es peor. Y como que el otro es peor, pues no cumplamos con la Constitución. Señores, la Constitución, cumplir la Constitución es lo que nos va a sacar de este hoyo profundo. Jeff, ¿el otro es peor? Ah, bueno, lo que me sorprende a veces, ¿no? No me sorprende ya, cada vez me sorprende menos, creo que es escuchar a abogados que dan esa versión, que es una opinión que no es jurídica, más sí una opinión sentimental de que el otro es peor. Lo que el abogado tiene que opinar es sobre qué es lo que dice la Constitución. En el caso de una vacancia, moral, como corresponde ahora, el presidente del Congreso tiene que asumir la presidencia de la República. Es lo que dice la ley. Y tenemos que cumplir la ley. La Constitución dice de que en caso de vacancia entra el presidente del Congreso. Es lo que dice. Ahora que digan que el otro es peor, bueno, lo siento, pero es lo que dice la ley. Habrá que esperar, ¿no? Tenemos 40 años de democracia, es un hito en la historia de Perú y hay que, de alguna manera, intentar salvarla, porque estamos en un momento bien crítico ahorita, porque un político desesperado es extremadamente peligroso. Un político desesperado es extremadamente peligroso y más un político que tiene rabo de paja
y que podría ser el eslabón para una organización, bueno, no quiero usar la palabra delictiva, ¿no? Pero para una organización que está funcionando dentro del Estado, donde se dan muchas dádivas a familiares, muchos contratos a familiares, muchos puestos de trabajo a familiares, como el esposo de la señorita, esta señorita Karen Rock y toda su familia trabaja en el Estado. Se ha vuelto a contratar con Graña y Montero, pese a que han confesado de que ellos han dado sobornos a funcionarios del gobierno. Se ha vuelto a contratar con Odebrecht, se le ha devuelto plata a Odebrecht, se ha protegido a muchos acusados de corrupción por el caso de Odebrecht, y si este señor se va, se van a quedar sin protección. Por eso digo de que la democracia está en juego acá, ¿eh? La democracia está en juego. Por eso tenemos que ser fuertes, unirnos todos y hacer respetar la Constitución. Porque la Constitución no protege al poder, la Constitución nos protege a nosotros, los ciudadanos, contra el poder, contra los políticos. La única defensa que tienes tú, la única defensa que tengo yo contra un presidente de la República que actúa mal es la Constitución. La Constitución dice de que si el presidente no tiene capacidad moral porque miente, esta última mentira ha sido ya la gota que colmó el vaso, y hay pruebas de la mentira, porque antes eran suposiciones, hay pruebas de la mentira, ya, este señor tiene que irse. Este señor de Lima que vivió en Moquegua, que Moquegua le dio la oportunidad para hacer fortuna con la política, siempre ha hecho fortuna con la política desde que fue presidente ejecutivo del proyecto Pasto Grande, En la época del primer aprismo. nombrado políticamente por Alan García, uno, a la edad de, creo que tenía 24 o 25 años, lo nombró. Porque su papá era del APRA. Claro, su papá era un constituyente, lo nombró jefe del proyecto Pasto Grande, siendo un bachiller, creo que era bachiller, 24 a 25 años, y también se convirtió en proveedor del proyecto. O sea, él era jefe del proyecto y también le vendía, ¿no? Porque tenían una tienda de llantas ahí en la calle Moquegua, si mal no recuerdo, y por ahí dicen que hay una investigación de la Contraloría en el Congreso de la República que nunca se debatió, el Congreso nunca lo tomó en serio por algún motivo, pero se debería investigar, ¿no? Porque el proyecto Pasto Grande ha gastado demasiado dinero y no ha avanzado mucho, que digamos, si no, no ha avanzado nada. Han hecho un canal, han hecho los canales nomás, y se ha gastado bastante dinero ahí, se continúa gastando bastante dinero ahí. Bien, Jeff. La conclusión es que nuestra defensa es cerrada por la Constitución, porque nuestra imagen, nuestro ejemplo como moqueguanos es el del Quijote de la ley. Sí. La defensa de la Constitución. La defensa de la Constitución. Nada más. La defensa. Bien, estas... El moqueguano es conocido en todo el Perú y por no decir ya, el resto del mundo, por ser honesto, por ser noble, por ser elegante, por hablar bien el español. Las cuatro características que tiene el moqueguano de verdad. Y hay que defenderlas, pues, ¿no? Hay que defenderlas. Ahora hay una tendencia en las redes, una tendencia en el resto del país que dice la banda de los moqueguanos. Pero se les aclara que estos señores Humillante. Moquegua, uno era de Moquegua, otro era de Tan, el otro ha venido de allá, otro ha venido de allá, pero no son moqueguanos. Han llegado a Moquegua, nos han tomado el pelo, han hecho fortuna y algunos se han fugado, pero no son moqueguanos, no son moqueguanos. Moqueguano es diferente. Bien, señores, es necesario que este dictador, cuanto antes, se vaya. Ha sido Horas de Lucha en este viernes que hemos cancelado esta fiesta que vamos a tener CDS para profundizar, porque era necesario, nuestra posición frente a lo que acaba de suceder. Es la que hemos expuesto y no hay otra.
Muchas gracias, Jeff. Nos vemos el lunes con más horas de lucha. Gracias. Chao. Chao.